Bueno, buenos días. Estamos en la mesa redonda virtual sobre premios literarios en la 14ª Feria del Libro de Chascomús, en Pan Librados. Nos acompaña Graciela Portela, Juan Manuel Cuello, Juan Patricio Wallace y Rocío Tejo. La idea de la charla de hoy es conversar un poco sobre certámenes literarios y participación en concursos, hablar de literatura, que es lo que nos gusta, de escritura, y bueno, ¿por qué no leer un poquito? Organizamos la mesa, la charla en 3 o 4 preguntas, ítems, pero vamos a ir viendo qué se va. Bueno, lo primero que quería preguntarles o que quería consultarles era cómo llegaban a ustedes o cómo se enteraban, de dónde salían la idea de presentarse a un certamen literario, ¿sí? ¿Cómo encontraban esa información? ¿Dónde la encontraban? ¿Qué los seducía o qué les gustaba, les interesaba de esos premios o esos certámenes? ¿Pues yo? Sí, perfecto. Bueno, en principio, últimamente, por donde me entero de concursos, básicamente hoy es por mail, porque ya es como que uno abrió un poco el abanico, entonces ya llegan por mail o por Facebook o cualquier red social. Si no, hace un tiempo atrás, y también lo sigo utilizando, por escritores.org, donde hay muchos concursos, hay una lista de concursos de toda Latinoamérica y España, y donde ahí uno puede más o menos seleccionar y ver si le sirven las bases o no para poder enviar a concurso algún cuento, en mi caso cuento. Siempre solés entrar en certámenes solo de narrativa. Sí, lo mío básicamente es narrativa, cuentos, bueno, no novelas, tengo novelas terminadas pero no las he mandado, pero básicamente lo que a mí me gusta y creo que hago mejor es la narrativa y el cuento corto. Perfecto. Sumo a la página que decía Juan Patricio de escritores.org, la revista Desde Acá, que aprovechamos a difundirla también en este espacio de la Feria del Libro, en el cual hay una parte dedicada o destacada de calendarios con publicaciones no solo literarias o certámenes no solo literarios, sino de otras disciplinas artísticas. Así que después pasen a darse una vueltita, que hay algunas cositas también por ahí. El resto, cómo llegan a... Porque aparte es muy variado también, bueno, tendría que haberlo dicho tal vez en la presentación, pero es muy variado también los distintos certámenes en los que han participado, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Sí, yo igual que Juan Patricio. Perdón, Graciela. Bueno, no, dale. No, bueno, yo no muy distinto de Juan Patricio, sí, también. O llegan por mail, por alguna red, o también por escritores, la página de escritores, que uno puede ir seleccionando y de acuerdo a la temática de la temática va eligiendo en cuál participar y en cuál no. Y yo en realidad, como participo del taller, del Mojón del Arte, me llegan las notificaciones generalmente por allí, y si no, por las ADECH. Son las dos vías principales por las cuales me llegan los concursos. Sí, también ando en redes, pero no tanto. Bien ahí el taller y sabes. Y yo, bueno, un poco como comentaban los chicos, también con esta página de escritores.org, y también pasa que la gente que sabe que te gusta escribir te manda información, mucho por amigos, conocidos, familia. De hecho, bueno, ese concurso en el que gané la publicación me llegó por el lado de uno de mis hermanos, que me pasó la información. Sí, me imagino, ¿no? Como a vos que te gusta, a vos que estás ahí. Claro. Sí, está bueno. Así que por lo general eligen como más por la temática, ¿no? Pues
también me imagino, yo no escribo cero alas, pero me imagino que también tiene que ver con donde se sienten más cómodos, más cómodas, aunque tal vez, supongo yo que el premio sea, no sé, un diploma o una publicación, o sea, eso no sé si influye o no tanto también al momento de elegir, no sé qué opinan. No, a mí me parece que, por lo menos personalmente, de hecho es raro porque no he presentado muchos concursos. Uno fue de Sadech, una poesía, y otro fue este de la crónica. Y a mí me gusta la poesía, pero no sé, estábamos en cuarentena y tenía que ver con la temática de la cuarentena y me pareció que me convocó a escribir y me largué ahí a escribir la crónica. Pero bueno, en general sí, tiene que ver con lo que a uno le gusta escribir y sí, desde qué institución se convoca, qué sé yo. Creo que no da lo mismo cualquier concurso. Sí, Claro. por ahí las temáticas. A mí me interesa mucho la parte de los temas sociales, la actualidad. Por ahí eso es lo que busqué con mis relatos en pandemia, que la verdad que me motivó bastante para escribir tanto poesía como narrativa. Y bueno, en el caso del grito, también por una temática muy actual de violencia. Claro. O sea, va por ese lado. Sí, Yo particularmente, bueno, ya soy con 47 años, escribo de chico, casi 48, escribo de chico y siempre escribí para mí, hasta que a los 30 moneditas empecé a talleres literarios, escritores que yo estoy acá en Buenos Aires, y siempre escribí para mí hasta los talleres, que es como que uno se expone a la crítica, a un montón de cosas, y cuando pasás esa barrera te das cuenta que te gusta de literatura, aunque te hagan pelota el cuento, y nunca me tiré a la pileta a participar en concursos, hasta que escritores de los talleres donde iba me pincharon para que lo haga, dale, bueno, hace nada más que 5 años me he presentado a concursos, y ahí eso me motivó, y me di cuenta que lo que me motivó a presentarme a estos concursos, más allá de las temáticas y los lugares, los premios, sinceramente, los monetarios o lo que sea, no me interesaban. Uno lo que se anota en estos concursos, hablo por mi caso personal, es para recibir, si uno recibe una mención o un premio, lo que sea, como una caricia al alma lo que uno hace. Sí, tal cual. Entonces, es una palmada, un estímulo, un reconocimiento, y el reconocimiento a lo que uno hace puede gustar, y entonces eso es importante, y además uno escribe también en definitiva para que lo lean. Entonces, eso es una manera de recibir una chapita, ¿no? Cuando uno recibe un diploma o un premio. Sí, bueno, en mi caso también, igual que el resto de los participantes, uno, lo monetario queda como en un plano totalmente, ni siquiera secundario, terciario, porque uno no es que, sino que uno lo hace porque, porque a mí también, por ahí me pasó un poco como contaba Juan, que yo empecé en el Mojón del Arte también, siempre me gustó escribir, pero empecé en el Mojón del Arte ya hace 3 o 4 años, cuando todavía lo hacíamos presenciales, ahora por suerte lo seguimos haciendo virtual igual, pero ahí uno es como que también uno se larga a escribir las consignas que nos dan las profesoras, las profes, y a mí me pasó en particular que la primera vez que me animé a participar de un concurso fue con una poesía que a mí no me gustaba escribir poesía. Y un día Claudia nos dice, bueno, ahora tienen que escribir poesía. Y bueno, y me dice, me gustó, pero hacela al revés, me dice Claudia. Y bueno, la presenté en un concurso de la Ciudad de Azul y bueno, obtuvo un premio y la verdad que para mí fue re emocionante, fue la mejor noticia, fue una noticia que es como decir, una caricia al alma. Tal cual. Porque el premio obviamente lo monetario no me importaba en absoluto. Me fui con toda mi familia Azul, que nos pasamos el fin de semana en Azul para ir a recibir el premio, que ya el viaje era mucho más que
que el premio. Pero bueno, uno fue por esa caricia y por saber que alguien también te lee, porque a veces, nada, quienes escribimos, yo no me considero escritor, yo digo que a mí me gusta escribir, punto. Entonces a quienes nos gusta escribir, también un poco nos gusta que nos lean también, que nos lea alguien, aunque sea el jurado, o nuestros compañeros del taller, o la gente de acá de Chascomús, que por ahí, o de la zona, que ahora va a empezar a leer la revista desde acá. Ahí paso el segundo chivo, ¿ves? Aprovechemos. Sí, y también pensaba que es parte de la obra, ¿no? Como otro momento. Soltar eso, yo lo siento así, como, no digo la obra, pero no por una cosa solemne, sino, digo, es parte uno puede escribir y guardar en un cajón, pero trae otra cosa, ¿no? Soltarlo al mundo, no sé, a un amigo o en algún taller, o mandarlo a un concurso, bueno, si vuelve con un premio, genial, o sea, genera como, bueno, esto gustó, no sé, o lo que yo siento produce en el otro algo parecido, no sé. Creo que también es parte del proceso. Sí. Sí, tiene que ver como con exhibirse también un poquito uno desde adentro, ¿no? Eso también debe ser difícil, pero debe ser también muy gratificante. Cuando uno lo lee, en cierta manera uno queda desnudo también. Tal cual. No es fácil esa barrera, porque a veces uno, seguramente casi siempre, ¿no? Diría, escribe cosas que tienen que ver con uno muchas veces. Y es un poco esto, quedar al desnudo, quedar exhibido, ¿no? Frente a otros, así sean tus mismos compañeros del taller en este caso. ¿Sí? La única ventaja que uno tiene, además, salvo quedar desnudo, es que uno puede manipular los personajes. Eso es lo único. Sí. Aunque a veces también el personaje, por más que uno lo manipule, al final lo termina manipulando a uno. Sí. En la historia. Es como el inversa de Juan, como el poema viceversa de Juan. Como la poesía de Juan Manuel. Claro. El personaje tiene de la persona. Ahí hay un juego entre persona y personaje. Sí, y qué interesante esto también, volviendo como a lo que decían hoy, ¿no? Del tema de la pandemia, escribir en pandemia, y no pienso, bueno, en la crónica de Rocío o en los poemas justo ahora las perritas, en los poemas que mencionabas vos, Graciela, de cómo te inspiran el contexto, ¿no? Como eso también, ¿no? De cómo la situación social a veces nos lleva tal vez a eso, a escribir, o a mismo también a animarse a publicar, porque justo las publicaciones también da la casualidad que son por fuera de Chascomús, en las cuales han estado participando ustedes, y eso también me imagino que debe ser algo que modifica, ¿no? Sí, tal cual. Vos imaginate ustedes imaginen que cuando yo presenté de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy llegando? Y fue el primero que había presentado, ¿no? Fue como que me inspiró tanto realmente el tema de la pandemia que, bueno, que por eso me largué a hacerlo. Y tiene mucho que ver el taller también, el entrenamiento del taller, el animarse, el estar con otros, y bueno, otros participan también de concursos, es como que vamos acompañándonos mutuamente en el proceso, me parece. Como bien decía Juan, que hace 2 o 3 años que compartimos el taller, y bueno, y es un crecimiento que vamos viendo en todos. Y uno dice, ¿por qué no presentarse, no? Si bien es por qué presentarse, también ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Hacer un intento, y que otros te lean, como bien decían ustedes. Sí, bueno, en el caso de Graciela, Santiago del Estero, en el caso de Juan Patricio también hoy mencionaba Mendoza, ¿no? Presentarse es como una amplitud. Claro, por eso. Sí. Sí, quizá la pandemia posibilitó pensarnos fuera del territorio, ¿viste? Por lo menos en mi círculo, digo, también
conozco gente que ha empezado a hacer talleres, viste, por fuera de las localidades, como Claro. empezaron el psicólogo en otra localidad. Bueno, creo que con los concursos pasó un poco lo mismo, ¿no? Como Sí. quizás en otro momento, en donde las cosas eran más materiales, se dificultaba un poco cruzar las fronteras. Mm. Y lo de la crónica que decías, la convocatoria del concurso del que participé era de escritores, narradores en cuarentena. Era puntualmente, no sé si Graciela también, la temática era la misma, pero era puntualmente había que escribir sobre eso. Ese era el Mis desafío. relatos en pandemia. Ah, mirá. Son parecidos, pero... Son parecidos, sí, sí, sí. Sí. Sí, Y esto ahí era amplio, porque vos podrías presentar relatos, podías comentar, o sea, no era específicamente narrativa y poesía, podías hacer distintas cosas, acompañar con video, acompañar con foto, Ah, mirá, era como un abanico interesante. qué bueno. Es interesante lo de la crónica, que me interesa porque está muy ligado al periodismo. No sé en el caso de la crónica tuya, No, ¿a qué se refería? no, era crónica literaria. Ah, La convocatoria era crónicas, ensayos, cuentos o poesía. No había tanta amplitud como comentaba recién Graciela. ah. Pero no es una crónica periodística, digamos. Claro. ¿Querés, Ro, leernos un poquito de la crónica? Así después seguimos charlando, ¿te animás o preferís que no? Dale, sí, si me escuchan bien porque se me corta un poco la señal, pero... No, bien. Sí. Bien, Sí, sí, bueno, dale. hasta ahora bien. Dale, Leo, la crónica está dividida así como en partes. Leo una de ellas, digamos. Quédate en casa, no salgas. Una camioneta municipal pasa con altoparlante diciendo cosas que no llego a escuchar. Intento sacar la cabeza por la ventana, pero las rejas me lo impiden. Aún así, sé que el mensaje es el mismo. Quédate en casa. Realizo acciones todo el día que desmientan la pausa mundial. Hasta que llega ese móvil balbuceante, gritando a los cuatro vientos que estoy quieta y adentro. Y mientras lo miro de atrás, irse lentamente, me siento estática, como en una imagen que imprime lo inédito de un momento, como una foto de un manual de historia que representa la pandemia del siglo XXI. Me pregunto si mis descendientes sentirán la tristeza de estos días. Sí, muy poética, ¿no? La descripción pandémica. Sí. Se me echó la poesía, ¿viste? Sí. Hay un apartado, creo que es el 10, que hay una parte en la que vos contás de los aplausos y dice que te tengan que aplaudirte a vos porque el estar quieta también es el estar haciendo. Esa parte me encantó. Muy Sí. linda. Sí, es un poco... bueno, la crónica relata un poco lo que le pasa al personaje con estar adentro, ¿no? Con encerrarse. Sí, muy interesante, muy interesante. Y vos, Rola, trabajaste vos estás yendo al taller de Andrea Galeano, ¿no? Samsa. No sé si la trabajaste en el taller, si fue todo No, trabajo. estoy yendo al taller con Andrea, ahora por una cuestión de horario justo en estos días no estoy yendo, pero sí estoy yendo a Samsa. También comparto con otros y es súper rico. Pero no, esto lo escribí en casa, digamos, en casa. Repitiendo un poco adentro de mi casa, lo escribí, un modo de salir un poco. Claro. Está bien. No, porque a veces también esto que comentaban, ¿no? El que te lean y que te vayan como, no sé si corrigiendo, ¿no? Pero haciendo anotar o marcando, está bueno y los talleres como ese lugar, ¿no? Sí, la verdad que es súper rico el taller también. Pero bueno, dio la casualidad que este texto no lo fue pensado en relación a la convocatoria, digamos. Bueno, está bueno animarse también a ese género, ¿no? Un poco medio híbrido, ahí como un poco decías Juan Patricio, ¿no? Entre la crónica periodística, entre la literatura, o lo que mismo decías, ¿no? La misma poesía, está súper interesante. Muy bueno. No lo había leído, pero me encantó. Yo admiro que puedan inspirarse en pandemia. Hacer algo. No, Ya no, eso fue el año pasado.
Sí. Cuando era inédito. La pandemia me sí, a mí la pandemia me ha hecho abandonar un poquito la literatura y me ha hecho ir un poco por la música. Pero bueno, me puse a crear con eso, a seguir creando ahí. Pero en pandemia, por eso digo, admiro eso, porque no, es como que no quiero ver la realidad y pensar que estoy en pandemia, Ajá. como que no la acepto. Y de hecho, terminé un cuento hace un par de meses atrás, un poquito más, que me hizo viajar. Entonces hice un cuento sobre mis viajes a Marruecos, hice un viaje largo sobre eso y me hizo viajar el cuento al menos. Por eso es que no quiero, no es que no quiero, no puedo escribir sobre la pandemia. Sí, Mm. sí, sí. Sí, Sí. por ahí pasa eso, claro. Pero no, a mí realmente en abril, yo creo del año pasado, estaba escribiendo el primer poema que tenía que ver con la pandemia, que se llamaba El Rey. No sé, Pauli, si te acordás del Rey. Ay, no, justo no, ahora no, pero qué Bueno. mal ese profe. No, pero por ahí no sé, creo que lo mandé. Y que no estaban participando del taller todavía en ese momento. Pero fue como una cosa que me tuve que sentar a escribir, fue increíble, increíble. ¿Sí? Sí. Por ahí como exteriorizar, más allá del Claro, tema, ¿sí? O esto yo que se creo pueda, que ¿no? sí. La música, o un viaje, las ganas de un viaje. Sí, 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 sí. sí. El impacto también de lo que sentimos en ese momento, que cada uno pudo canalizarlo y lo estamos canalizando de diferente manera. Sí. Pero bueno, la escritura es una vía interesante. Es un A mí viaje. me pasa que por ahí, ahora que por ahí he escrito algunos cuentos y sobre todo estoy participando, no sé ustedes, del Mundial de Escritura con un equipo de Dolores. Y nada, es que escribir todos los días Claro. y es muy entretenido. Y por ahí algún personaje de los cuentos algún personaje está viviendo en tiempos de pandemia, porque por algún lado es inevitable. Por ahí uno está escribiendo con la cotidianidad, con la urgencia de escribir un cuento de un día para otro. Y que en realidad es de un día para otro, no, porque es el tiempo que tenés, un ratito para escribir algo. Y para mí, en algunos inevitablemente surge algo, o la pandemia, o el barbijo, o algo o en otros casos no, pero es muy común que por ahí surja algo de esto, de todo esto que estamos viviendo, porque a veces no es tan fácil abstraerse como que no pasa nada. Sí. No, pero Sí, está buenísimo eso que decís, Juan Manuel, porque yo lo que digo es que en mi caso particular no puedo escribir sobre esto que está pasando. Por eso digo que admiro al que lo puede hacer. Y lo que está diciendo vos es clarísimo, porque es como pedirle a alguien que está sumergido en la Segunda Guerra Mundial no hable de la Segunda Guerra Mundial en su literatura. Es imposible. Entonces, estoy hablando como que es una falencia no poder concentrarme en este momento sobre esto. O lo esquivo, no sé. No, también, sí, es la ficción desde otro lugar, tal cual, sí. Quizá cuando esto pase, hable de esto, no lo sé. Claro. Anacrónicamente. Sí. Los modos de sobrevivir, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Algo que me había quedado de recién que estábamos hablando del tema de viajar con la literatura, bueno, justo en el cuento de Juan Manuel, en un tal Serafín, aparece un poco, capaz que yo también lo leo en ese sentido para la charla, ¿no? Pero esta idea de este personaje que viaja en el tiempo, ¿no? No sé si querés contarnos cómo, bueno, por un lado, cómo surge la idea de la convocatoria y por otro lado un poco también cómo surge la idea de la escritura del cuento, o del relato. El concurso lo organizó el Centro Lalín de Buenos Aires y Galicia, el Centro Lalín, Agolada y Silieda se llama, y el concurso es Letras con Morriña, y bueno, era que en gallego significa con nostalgia, una cuestión
una definición así del estilo. Y la idea era que uno tenía que hacer un relato breve, donde de alguna manera estuvieran presentes tanto Galicia como Argentina. Entonces el relato, me surgió ahí un relato que tiene que ver no solamente como era esto de estar en los dos lugares. Dije, ¿por qué si no puede estar en los dos lugares, no esté en los dos tiempos? O no haya más de un tiempo. No puede no existir más de un tiempo. Entonces hice un relato como desde la salida de Colón, y bueno, hasta un poco la actualidad. Y bueno, nada, y se llama Un tal Serafín, y bueno, sí. En realidad no, o sea, para leerlo tendría que leerlo entero porque es un solo párrafo. Y no quiero tampoco, porque aparte lo hice en un solo párrafo, no le di ningún punto, nada. Ningún punto aparte, sí, punto sí, pero lo hice todo en un párrafo. Así que bueno, fue muy entretenido hacerlo. Y bueno, en realidad también tiene un poco que me llevó a escribirlo también un poco la figura de Raúl Alfonsín, que bueno, el abuelo, el que vino, tuve la suerte de escucharlo muchas veces, en muchos discursos, pero también muchas veces en el comité desde que era chico. Juan Patricio también era vecino, de ahí del comité de acá de Chascomús, y bueno, obviamente muchas veces él aparecía y después tuve la suerte de escucharlo en algunas ocasiones, y él siempre, nunca renegó de su pasado, siempre él decía que era nieto de un gallego analfabeto que había venido de España, de Galicia. Entonces, es un poco también, que después se fue dando, que terminó siendo un homenaje a él o en honor a él. Pero, sí que bueno. Sí, lo del texto también, como esto de los tiempos que se mezclan, ¿no? Desde que se sube a la carabela hasta que termina siendo tendencia en un tweet, prácticamente. Sí. Hay algo ahí que me divirtió hacerlo. ¿no? Sí. Pero sí, estuvo. Fue entretenido hacerlo, pero bueno. También debo. Nada, fue algo muy, muy divertido, que me gustó hacerlo, y obviamente que no esperé que iba a tener el reconocimiento, ni el premio, ni a obtener el premio, porque aparte también escrito en un solo párrafo, que también eso como que me salió así, pero en realidad uno no pensaba que iba a tener la mención. Sí. Y en el caso tuyo, Juan Patricio, también que mencionaste esta idea de los relatos breves, bueno, yo recuerdo particularmente el de Dientudo Frito, ¿no? que publicamos en el boletín, Claro. que fue para el premio de relato breve Osvaldo Soriano, ¿cierto? Exactamente, en la Universidad de La Plata de periodismo. Sí, ese cuento tiene varios años, y lo fui reformando reformando no, porque si no estaría haciendo trampa, pero lo fui mejorando, digamos, con el tiempo. Y Juan Manuel hablaba de que éramos vecinos, y ese cuento y el 90% de mis cuentos tienen el escenario del barrio San José, en Chascomús. Yo no puedo escaparme de eso, ni aunque quiera, o sea, me remito a eso siempre. Y justamente ese cuento habla de un chico que se va a pescar, y le pasan cosas, y en esas cosas que le van pasando, uno se va enterando de qué es lo que le pasa en su casa, por un simple reel que perdió. Estoy hablando del cuento, no sé, me fui por las ramas, pero y ese cuento sí nunca había concursado, y lo mandé a este concurso, y bueno, y fue seleccionado para editarse, que ustedes también lo publicaron. Pero sí, la literatura y estos cuentos cortos, siempre, todos, te diría, están ahí. ¿No?
ese es el hígado. Claro. De ahí nace todo. Y justo hablábamos del cuento Aullido, que está en concordancia y tiene muchísimo que ver con ese cuento. O sea, se pueden leer de corrido, Sí. porque hay un mismo perro que intercede en los dos cuentos. Sí, tal cual. Un perro que aparece, que está en los dos cuentos. Y también habla de esos ranchos perdidos a la vuelta de la laguna que uno nunca sabía de quién eran. Sí, sí, la habla de pesca eso. también tan presente en los dos relatos, ¿no? Sí. A pesar de no ser pescador, la pesca está siempre, porque es imposible que no esté con las recorridas en bici a la vuelta de la laguna. Es implícito. Uno como decía el escritor ruso Tolstoy, decía, crea tu aldea y serás universal. O sea, uno no puede hablar de lo que no sabe, uno tiene que hablar de su aldea. Ah, qué hermoso. Sí. Y cuando decías lo del San José, me acordaba, que ahora no me acuerdo, me acordaba de un programa de Radio Continental que pasaban los domingos, antes de los partidos de fútbol, que básicamente eran cuentos de fútbol. Alejandro Apo. Alejandro Apo. Alejandro Apo, claro, Alejandro Apo. Sí. Y en el comienzo en la introducción del programa que ha estado acá en el Teatro de Chascomús, lo he ido a ver a Alejandro Apo acá en el teatro, y me encantaba, era fanático. Y en la introducción decía, la patria es la infancia. Decía ahí, la patria es la infancia, cuando estaba haciendo la introducción al programa. Y me acordé de esto que decías vos, de que el 90% de tus relatos son del barrio San José. Sí, okay. Yo leí el libro cuando vos me habías regalado el libro de los Boy Scouts. Ah, sí. 2011, sí. Sí, porque yo estaba en el diario, trabajaba en el diario El Cronista y habíamos hecho una nota y me dejaste un ejemplar. Y lo leí y bueno, y ahí hay muchos de estos. Hay mucho. Hay un montón de cuentos de la laguna, de la bicicleta, del parque y de todo. El castillo, me parece que alguno había. También, sí. Y de todo eso. Incluso hay uno del frustrado avistaje de platos voladores en el 73 en Chascomús. Eso es para una novela, ya que. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, pero eso que decía Juan Patricio, de leer en consonancia los dos cuentos, me parece que sí, ese perro que está ahí, los chicos, la pesca, la verdad que los dos cuentos me resultaron hermosos. No sé si, Juan, querés compartirnos algún pedazo, algún fragmento. Lo tengo acá, a mano. Lo tengo en la Está bien. computadora, estoy usando con vos, con ustedes en estos momentos. No sé cómo. Después en este momento. Ah, viste, yo les avisé. Yo cumplí con los deberes. No importa, yo tampoco nunca cumplo los deberes, así que. Pero bueno, está bien, dejamos la intriga para que la gente quiera leerlo después, si no, les dejamos todo servido. Por supuesto. Claro. Y algo que hablando de esto de las publicaciones, ¿les interesa publicar? Sé que Rocío ahora va a salir un libro tuyo, ¿no? Nuevo, si no estoy. Ya salió. Ah, ya salió. Viste, estaba un poco atrasada con la info. Sí, lo tengo acá, mira. A ver. No sé si se ve porque tengo una señal mala. Bueno. Vamos a decir cómo se puede conseguir, ¿no? Claro. ¿Se ve o no? No, todavía no se ve, pero si no, después nos mandás una foto. Y estoy como que me van llegando partes de la conversación y la imagen va como atrás. Bueno, sí, es de poesía el libro. Mira. Ahí ya tengo otra nota para desde acá. Sí. Ya te contactamos nuevamente. Ya les pasamos los celulares y arman la nota. Y contanos, Ro, ¿cómo se llama el libro? Bueno, esto que decía Juan Patricio. El libro se llama Estación Hospital. Salió hace poquito, por eso vos pensabas que estaba por salir, porque fue ahora, me llegó hace poquito el libro. Lo pude publicar con una editorial de Buenos Aires, una editorial chiquita,
Nada, estoy re contenta. Es un libro que pensaba o lo guardo en un cajón o lo publico, porque ya estaba, lo había corregido, lo había releído. Y bueno, decidí publicarlo y es la primera publicación, así que estoy re contenta. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, gracias. Dijimos a coro. Espero que salga a coro después. Lo que yo quiero saber es dónde se puede conseguir. Yo tengo algunos, en realidad se vendía por preventa, pero bueno, tengo algunos yo y otros los llevé al Cubo, a la librería de acá de Chascomús. Ajá. Claro. Y hay algunos en Buenos Aires, pero son librerías específicas con las que trabaja la Sí. editorial. La conseguimos ahí en Chascomús, en el Cubo. Sí, en el Cubo de Chascomús. Sí, Ay, pasé propaganda. Sí, estamos para eso. Estamos para eso. Es promocionar la lectura, la escritura, las librerías, Sí. las editoriales. Está todo tiene que estar relacionado, si no, somos todos Sí, pequeños entes. Ya que estamos promocionando, escuchen Cielo Protector, que es mi primer disco solista que salió hoy en todas las plataformas digitales. Ay, pero otras felicitaciones, pero cuántos festejos. Hoy, o sea, estoy hablando con ustedes, pero salió hoy. Sí. Buenísimo, qué bueno. Estamos de Felicitaciones. chivo. Sí, Gracias. no, por favor. Genial. Y bueno, lo último que me quedaba ahí como en el tintero, la perdimos a ver la señal, espero que vuelva. Era así, ¿cómo les gustaba escribir? Esto es como una pregunta media cholula de analógico, virtual, papel, ¿qué pasa con las nuevas formas de escribir en ¿no? siglo XXI? Y que si modificaba o no se modificaba en algo esa forma de escribir, ¿no? O sea, del tachar y borrar con el Word. Claro. Sí, depende de dónde uno se encuentre, ¿no? Desde dónde uno escriba, ¿no? A mí se me abre esa pregunta para los chicos también, ¿no? Porque hablaban un poco de la infancia y qué sé yo, a mí me sale escribir por ahí más desde el dolor o desde la nostalgia. Es cuando siento ganas de escribir, ¿no? Me cruza algo. Y por ahí uno está, no sé, puede estar con un cuaderno a mano o con el teléfono. Yo tengo el Word en el teléfono. Y bueno, creo que cualquier soporte material es válido. Después habrá preferencias, pero cualquier soporte que sirva. Hasta he grabado audios, ¿viste? Para no olvidarse la idea. Claro. Pero creo que cualquier soporte que acompañe ese momento en donde uno se le cruza algo, o a mí me nace así, ¿no? Se te cruza algo, sentís como una sensación, algo que querés decir de algún otro modo, creo que cualquier soporte es válido. No sé, los muchachos que yo no puedo escribir si no es en una computadora. A veces sí guardo algún audio, que por ahí algo que se me ocurre en el teléfono, pero sí, nada, ya no puedo ni escribir o sea, mi letra siempre fue horrible y ahora que no usamos tanto la escritura de lápiz y papel, es más horrible todavía. Así que me cuesta mucho, ya me parece, no me resulta, no me resulta. Claro. Aparte en el Word escribís, borrás, corregís, todo rápido y editás. No editás, pero ya te queda ahí medio listo cuando lo vas haciendo. Listo Después, para obviamente, entrás un montón de veces, después lo revisás y vas corrigiendo, pero como nada, a mí me resulta, es lo que me resulta a mí, la computadora. Bueno, en mi caso, mi método es poco ortodoxo y no es recomendable seguirlo, porque yo he escrito la mayor cantidad de mis cuentos en mi trabajo, nunca en el lugar ese que uno se imagina en la montaña, en paz, escribiendo la novela, perfecto. No. Lo mío es alboroto alrededor y ahí han sido todos mis cuentos. Los cuentos
cuando se escribía a mano, ¿no? Porque en ese tiempo no tenía computadora, hablamos de los 90, fines de 90, principios de los 90. Y estaban las ideas todas en servilletas y después las pasaba así a mano, que ya no lo hago más. Igual que Juanma, es computadora, sino ya no uso la mano para escribir. Claro. Pero, y debo reconocer que cuando me pongo a escribir es porque ya el cuento lo tengo craneado. Casi que lo empiezo y lo termino en 1 o 2 días, más allá de las correcciones a posteriori, ¿no? Pero el cuerpo entero del cuento lo tengo que escribir en esos 2 días porque lo tengo en la cabeza dando vueltas durante meses a veces. Mirá. Hasta que sale. Sí. Claro. Sí, por eso digo que es poco ortodoxo, no es que tengo una metodología, que debería tenerla. Bueno, es tu metodología. Como me sale, sí. Sí, pero a veces ser un poco más ordenado también ayuda a ordenarte mejor con el cuento. Eso también lo he aprendido en talleres, pero no he hecho mucho caso. Bueno, pero no porque no me sirva, sino porque no soy desordenado. Es así, salen así. Bueno, pero en ese desorden hay un montón de publicaciones y de cuentos y de relatos que han sido mencionados, sí, bueno, premiados. No, por eso digo, después termina en un orden dentro del caos que tenía. Claro. Sí, tal cual. O sea, a mí, a diferencia tuya, que me pasa que por ahí tengo una idea de esto que vos decís de que lo venís trabajando un montón de tiempo. A mí no, es como un arrebato que tengo, es como que, listo, arranco con esto y cuando empiezo a escribir no sé cómo va a terminar, porque realmente no lo sé. Es como que empiezo a escribir, estoy en la computadora, dale, que toco, y bueno, no sé, ahí me sorprendo a veces, me divierte escribir estos cuentos breves porque me sorprenden que pocas veces sé el final y pocas veces sé cómo va a terminar de antemano. Claro. Sé cómo arranca y por eso a veces los concursos terminan, los concursos o los trabajos que hacemos en el taller, esos disparadores como que, nada, me permiten explayarme sin saber de antemano qué voy a escribir. Empiezo. Claudia o Paula nos tiran una consigna, bueno, tienen que escribir de esto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Empiezo y no sé a dónde voy a terminar. Y eso me divierte mucho también, me entretiene mucho. Coincido totalmente que nunca sé cómo termina el cuento. Eso está claro. Cranear la primera parte. A lo que yo me refiero con cranearlo es saber de qué voy a escribir. No cómo va a terminar, sino qué es lo que quiero decir o qué es lo que quiero que vaya pasando. Lo que termina de pasar, a veces no termina de pasar nada en el cuento. O sea, a veces no pasó nada. Que son como los cuentos de Raymond Carver. No sé si lo han leído. Los cuentos de Raymond Carver no saben en qué termina. Claro. Son cuentos increíbles. Sí, a mí me pasa un poco como dice Juan Manuel. O sea, tengo una sensación, algo que me parece que estaría bueno escribirlo, y a veces se da que se puede escribir, y a veces intento, no me gusta, queda ahí como un boceto dando vueltas. Me pasa un poco lo mismo que él, no sé qué voy a escribir. Hay como un disparador, una luz, un rayo, algo. No, y lo bueno que decías de los talleres, recién decía Juan Manuel, es que también cuando te ponen en el taller el revólver en la cabeza, le digo yo, que te dice, tenés que escribir de esto. Y muchas veces que así yo creo que no funciona, uno termina funcionando también así, porque el taller lo que te hace es sacar algo que crees que no tenés. A veces te dicen pelo blanco, y bueno, de pelo blanco tiene que salir un cuento, y sale, porque es por ahí lo que vos comentabas, Juanma, recién, de que hay ciertos parámetros que tiran que uno hay que escribir, y bueno, tiene que salir algo de eso, por más que uno no esté craneando nada. Claro, sí. Es escribir lo que decía Juan Manuel, escribir, y algo sale. Sí, de última queda la práctica, por ahí después el texto. Sin pena ni gloria, ¿no? Pero es la práctica. Sí.
Bueno, por mi parte, no sé, les agradezco muchísimo que estén hoy acá en esta feria. No sé si tienen algo más que quieran contar, comentarnos, pasar chivos. Yo agradecerte esta charla y fue un placer compartirla con los chicos. Sí, igual, agradecer y también muy lindo, Chicos y y chicas. también enterarme del libro de Rocío, que la verdad que no sabía, así que voy a ir, voy a pasar por el cubo y después te voy a llamar para hacerte la entrevista para la revista. Ah, bueno. No, yo Vayan. también, re agradecida y además, nada, están buenos estos espacios de encuentro. Ya tengo ganas de leer los cuentos de los chicos y las poesías de Graciela. Nada, la verdad que vivimos en una ciudad chica y a veces uno no, yo soy media colgada igual, pero a veces no te enteras, ¿viste? De hecho, no sabía que Juan Manuel Cuello escribía y lo conozco y cuando vi que estaba, digo, ay, mira, escribe. Así que nada. Era como Clark Kent y Superman, ¿viste? Igual me pasó a mí, me pasó lo mismo con vos. Claro, bueno, porque no lo conocíamos. De Sí, Juan Wallace sí, sabía que escribía porque he leído alguna noticia y a Graciela no la conocía, ni de nombre. Sí, a mí también me resulta súper interesante y como propuesta los certámenes literarios eh, para esto, para dar a conocer voces, ¿no? Más allá de si salen premiados, si no, si se publica, si hay premios, si no, o sea, dar a conocer esas voces y creo, bueno, que es lo que un poco también era la idea de la mesa, conocernos entre nosotros, leernos, intercambiar nuestros textos, nuestros dice la cara rota que solo presenta la mesa, pero sus textos y sus publicaciones, así que bueno, después vemos cómo nos hacemos llegar toda esa info. Así que bueno, muchísimas gracias Bueno, por Bueno, estar. no, gracias a vos, Paula. gracias a vos, Paula. gracias. El grito. El barco soltó amarras sin saber destino, salió con lo puesto, pero se marchó. Todavía resuenan los gritos aquellos, golpes y torturas, un hilo de sangre tiñendo su rostro, y no le importó. Dando tantas vueltas sin tener idea, ¿qué será el mañana si la vida es hoy? Quiso apretar los dientes y no le quedaban. Observó su rostro por primera vez y no tuvo miedo de mirar sus ojos, sus canas y arrugas, pero sin dolor. Y desde esos trapos que envolvían su cuerpo emergió una bella y valiente mujer que atravesó infiernos, rompió una rutina y se empoderó. Y gritó tan fuerte para que la escuchen, contándole a todos que se liberó, gritando por ellas, por todas mujeres, y ese grito eterno hizo que se abrieran puertas que encerraban vidas sin sentido, llegando a aquel puerto que la cobijó.